Pues buenos días. Continuamos con lo que es la segunda parte del seminario que iniciamos el día de ayer acerca de nuevas tendencias en la regeneración de tejidos. Me gustaría hacer como un recordatorio de las partes importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de regeneración de tejidos y continuamos con los temas que estábamos reflexionando el día de ayer. La parte Cuando hablamos de ingeniería de tejidos, solamente recordar que la ingeniería de tejidos es justamente una terapia la cual está diseñada o facultada para asistir la restauración de funciones de tejidos que han sido dañados por alguna causa quirúrgica o un medio traumático. Y esto pues, tiene como propósito fundamental, pues, acelerar el proceso de regeneración endémica que puede tener un paciente. Podemos hablar de regeneración endógena o regeneración innata. Digo, todos sabemos y estamos de alguna forma relacionados con que cuando sufrimos algún tipo de lesión pequeña, el cuerpo hasta cierto punto tiene la capacidad de autorregenerarse. Y los procesos de regeneración innata o endógena pues están usualmente facultados o divididos o clasificados en tres grandes etapas, ¿no? La parte de la hemostasia e inflamación, que es donde se detiene la parte de la hemorragia y empieza un proceso del sistema inmune para hacer justamente toda la liberación de citocinas y quimosinas que pretenden de alguna forma eh, llegar al sitio de la lesión, ayudar a que el sitio de la lesión esté libre de algún agente patógeno y posteriormente, haciendo esto, pues modular el sistema pro y proinflamatorio para después hacer lo que es el reclutamiento de células endógenas. Y de ahí entonces empezar la neoformación de un tejido a través justamente de la diferenciación de estos linajes celulares. A esto le vamos a llamar justamente la formación de neotejidos debido al reclutamiento de células endógenas. Y posteriormente, una etapa final que es cuando ya tienes justamente en el sitio de la lesión la migración de células osteoprogenitoras que empiezan a vascularizar, además con las células endoteliales, entonces se empieza a generar justamente un proceso de remodelación. El papel de la respuesta inmune sobre este tipo de lesiones tiene un papel fundamental en la parte inicial en el proceso de curación, ya que si no hacemos ese reclutamiento adecuado de las células del sistema inmune que van a facultar al sitio de la lesión para tener las características de remodelación, usualmente lo que va a derivar es en una infección y en una ah, patología que puede llevar a cabo a problemas mayores debidos a una falta de equilibrio dentro del sistema de inmunodeficiencia, inmunomodulador del sitio de la lesión. Entonces, lo que hablábamos ayer era que BHB justamente tiene la capacidad de poder, a través de su composición química y su degradación, estimular a nivel molecular dos procesos fundamentales, la osteogénesis y la angiogénesis. Y cuando hablamos de estos sistemas, pudiéramos entonces pensar, y yo decía ayer, que la parte, por ejemplo, de poder acoplar estos mecanismos es de suma importancia. O sea, la vascularización es crucial cuando hablamos de la remodelación de tejido óseo, y esto específicamente es importante cuando lo que pretendemos reemplazar son pérdidas grandes de tejido, donde el sistema o la regeneración endógena es incapaz de poder brindarnos justamente esta cascada de remodelación de la cual estábamos hablando previamente. Y esta pérdida de tejido pues puede ocurrir, como yo decía, por traumatismos, por cirugía o por otras condiciones clínicas como tumores, por ejemplo, donde la reparación ósea fisiológica es insuficiente y para esto necesitamos asistir justamente al paciente, pues para poder eh, inducir este proceso de reparación. Ahora, uno de los desafíos más importantes cuando nosotros pretendemos hacer sustitutos óseos de tamaño clínico, o sea, con lesiones que son lo suficientemente grandes para que el cuerpo no pueda autorremodelarse, es justamente poder mantener en el sitio de la lesión la viabilidad celular desde el interior hacia el exterior. O sea, desde lo más alejado del tejido vivo hasta la proximidad. Por ejemplo, hablábamos ayer de los bordes de un hueso. Y esto va a depender fundamentalmente de que el sitio de la lesión pues sea de alguna forma
invadido o reconstituido por vasos sanguíneos. Y en este sentido, justamente es de que hablábamos que el material, a través justamente de su liberación iónica, es capaz de acelerar la secreción de los factores de crecimiento endotelial vascular. Es bien sabido, por ejemplo, aquí tenemos una diapositiva donde acoplamos un modelo de angiogénesis con osteogénesis y ver cómo hay ciertos factores, tanto en las células o que secretan las células endoteliales, como pueden activar o ser de señalizaciones químicas para las células osteoblásticas que acoplan justamente este mecanismo de regeneración. Por ejemplo, es bien sabido que durante una reparación ósea, por ejemplo, los osteoblastos producen o estimulan la secreción del factor de crecimiento endotelial. Esto de alguna forma le avisa al sistema que es necesidad, que como está generándose una osteogénesis en un sitio de una lesión, pues es necesario que empiece las células endoteliales a diferenciar y a producir vascularización. Y en esto, pues avisa justamente a estos promotores para que exista una migración y proliferación de este tipo de linajes. Y a su vez, por ejemplo, las células endoteliales empiezan a secretar factores osteogénicos, o sea, lo cual hace un marcador donde dice, ok, ya estamos las células endoteliales aquí, ya podemos empezar o estamos generando vasos sanguíneos de alguna forma, te doy la señalización química, por ejemplo, para que promuevas la proteína morfogénica ósea que apoyan justamente al proceso de madurez y diferenciación de osteoblastos. Entonces, en este sentido, hablábamos justamente que dentro de los marcadores que aceleran la liberación iónica de BHB, faculta y acelera justamente la promoción de estos factores que intrínsecamente están acoplados en un proceso de remodelación ósea. ¿Vale? Entonces, cuando yo hablo de ingeniería de tejidos, tengo que pensar en dos aspectos para saber BHB qué parte o en qué clasificación de lo que es la ingeniería de tejidos cae. Hay dos tipos de regeneración, una que podemos clasificar como ingeniería de tejidos tradicional, donde haces una biopsia del paciente, generas el cultivo de estas células, haces un crecimiento en un ambiente controlado y posteriormente siembras, por ejemplo, en un material que puede ser un andamio polimérico, cerámico o de otra especie. Pero también existe otro tipo de ingeniería de tejidos, que es la ingeniería de tejidos de regeneración in situ, y es donde el material que metes dentro del sistema de remodelación es el que va a generar estas señalizaciones tanto físicas como químicas. Y entonces nos va a ayudar de alguna forma eh, in vivo a poder modular estas señales extracelulares y dar las señalizaciones químicas y físicas que necesitamos para promover la regeneración. A esto es justamente a lo que vamos. O sea, BHB toma, o BHDENS en su momento cuando lo expliquemos, va a tomar el lugar de lo que llamamos este material inorgánico. Al estar en medio fisiológico y empezar a reabsorberse, va a ocultarlas y diferenciar en los linágenes que ocupamos en el sitio de remodelación. Por ejemplo, hablando específicamente de la remodelación ósea, por ejemplo, esta diapositiva nos marca pues, las diferentes etapas en el proceso de remodelación de una fractura secundaria. Igual empezamos con la formación de un hematoma que implica justamente o está asociada a que los macrófagos, neutrófilos y monocitos vayan al sitio de la lesión, llegan al sitio de la lesión, limpian de patógenos la zona y en ese sentido puede pasar una etapa posterior que es la etapa de granulación. En esa etapa de granulación es donde yo hablaba de que el sistema inmunológico pre proinflamatorio ha concluido y entonces esta señalización dice a las células mesenquimales, a las células endógenas, vayan al sitio de remodelación, que el sitio está listo, por ejemplo, para iniciar un proceso de diferenciación. Y aquí es donde factores como el factor general de crecimiento, el factor de crecimiento transformante beta, que son los factores que el BHB estimula durante las primeras horas y días, van a facultar justamente el acortar este tiempo de remodelación hasta llegar a un punto donde cuando yo les decía en las radiografías, la radioopacidad del cerámico empieza a verse mezclado con matriz extracelular y material orgánico,
Pues estamos hablando que hay una primera etapa de remodelación que va a tener 3 procesos, donde tienes la formación de un callo fibroso, usualmente hablamos de fibroblastos. Posteriormente hablamos justamente de la formación de un callo cartilaginoso, donde ya los condrocitos empiezan a migrar al sitio de la lesión, los condrocitos óseos, y empezamos a generar un proceso de remodelación. Todo esto que está aquí comprende justamente 2 etapas, la fase anabólica y catabólica de un proceso de regeneración de hueso. Ahora bien, cuando tú usas, aquí dice un Bone Tissue Engineering Material, un implante, lo que buscamos justamente con estas diferentes etapas es que sea el material el que pueda facultar primeramente a una modulación de la relación pro y preinflamatoria. Por eso yo hablaba que el BHB ayuda desde las primeras etapas justamente a controlar este sistema. Ayer platicábamos si la hidratación del BHB pudiera hacerse o no con plasma rico en plaquetas. Bueno, todos sabemos que el plasma rico en plaquetas, al tener estar enriquecido en factores de crecimiento, pues de alguna forma van a coadyuvar o a ayudar a modular estas acciones inflamatorias dentro de las primeras horas. Por eso yo decía, sí es de utilidad, aunque no es un precondicionante para activar BHB, puede servir como actor de modulación de la parte pre y proinflamatoria. Ahora bien, si hablamos de que tenemos que en el sitio de la lesión facultar al organismo para generar una conducción o inducción de células osteoblásticas, es justamente cuando acoplamos que una vez que terminamos la parte inflamatoria y que el sistema endógeno empieza a decirle a las células, reclutemos células endoteliales, perdón, células progenitoras que puedan llegar al sitio de la lesión y empiezan a crecer, el implante tiene que tener la facultad de poder asistir la conducción, o sea, que las células puedan adherirse, proliferar y si tienen la facultad de inducir la diferenciación, pues muchísimo mejor. DHB tiene esas características. Entonces, tenemos un sitio que va a permitir la conducción de estas células y además va a acelerar el proceso de inducción de las mismas. Posteriormente hablamos de la parte angiogénica y su importancia. Bueno, la parte angiogénica, como vimos, es importante para poder dar las señalizaciones de la diferenciación o la madurez de estos preosteoblastos para que diferencien osteoblastos y así poder, a través de un proceso de vascularización y diferenciación, acortar un tiempo en el que habitualmente nos tomaría hasta 8 semanas poder llevar a una madurez de remodelación ósea. Entonces, estos aspectos que marco justamente aquí, que son los tiempos de una remodelación, de una fractura secundaria, son los que justamente un sistema que asiste el proceso de regeneración ósea tiene que poder acelerar, estimular y sostener durante el tiempo en el que se encuentra en contacto con el medio de la lesión hasta poder llegar justamente a las condiciones de que tengamos un callo óseo que pueda entonces ya diferenciar preosteoblastos, osteoblastos, generar un proceso de mineralización en el sitio de la lesión, donde este callo pase de características cartilaginosas o fibrosas a empezar a generar depósitos de matriz mineral que den origen justamente a ese huesito nuevo. Entonces, son 3 diferentes etapas en el proceso de madurez, desde el proceso de granulación, que vamos a ver justamente en la parte radiológica con una diferente intensidad en la densimetría que podemos visualizar en la parte de la radioopacidad de las radiografías con el seguimiento al paciente que estemos revisando. También vimos el día de ayer que podemos usar BHB para diferentes tipos de, de casos, de usos de casos clínicos. Vamos, y también hablaba yo ayer el hecho, por ejemplo, de que si bien es cierto, existe la posibilidad de usar hueso autólogo, usualmente hueso trabecular o hueso esponjoso como relleno óseo, yo hablaba justamente del hecho de poder decir, ok, sí existe la posibilidad de usar este material. Y este material puede ser extraído de diferentes posiciones, donde usualmente tenemos una mayor cantidad de hueso esponjoso para poder extraerlo, la cresta ilíaca, el fémur proximal, la tibia proximal.
o el húmero proximal. Y podemos hacer la extracción, el corte, la molienda del mismo, o incluso, si tenemos las condiciones para hacerlo, pues sacar segmentos óseos que podamos pretender implantar, como lo vamos a ver más adelante con el VH-Dens. Yo adapté, por ejemplo, este trabajo del doctor Bruno Minto. Son parte de las diapositivas que presentó en el CBDL de León este año pasado, donde justamente hace la presentación de un caso para una no unión, parecido, por ejemplo, al que vimos con Pelusa, y él hace justamente la extracción y la molienda de hueso esponjoso para colocarlo en el sitio de la lesión, como se ve por acá. Da un seguimiento hasta 4 meses, y yo lo que les quisiera comparar es que si recordamos el caso de Pelusa, que presentamos el día de ayer, que también era una unión muy parecida, yo presento aquí el comparativo que tenemos, por ejemplo, para más o menos los mismos tiempos. Ustedes pueden ver que, como yo les comentaba ayer, existen alternativas de materiales bioactivos de tercera generación que pueden hacer justamente una labor muy similar o equiparable a la que podrías tener por hueso esponjoso, más o menos para los mismos tiempos de medición. Digo, si bien es cierto, las radiografías que presentamos aquí a la izquierda no son las mejores, sí podemos ver con claridad que la madurez y la remodelación del sitio de la lesión pues van en un proceso muy similar al que presenta Pelusa en el caso de la derecha, cuando usamos, por ejemplo, VHBet. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que sí existen alternativas al uso de hueso autólogo que evitarían justamente esas segundas cirugías y un proceso postquirúrgico de esta lesión, ¿vale? Entonces, era un poquito como para marcar este hito que pudo haber quedado un poquito pendiente el de ayer. Ahora, otra de las aplicaciones que hemos empezado a desarrollar a partir de VHB es justamente las partes odontológicas. El caso de este paciente que tuvo la extracción de un cuarto molar, que tenía además un proceso infeccioso y un absceso, pues fue intervenido. Este era un macho de 10 años, más o menos de talla de 25 kilos. Tenía una infección en el cuarto premolar izquierdo y se le había ya formado por ahí un absceso. Entonces lo que se hizo justamente fue la extracción de esta pieza dental, y en el sitio de remodelación pues se puso aproximadamente 1 gramo de BHB tamaño M, que igual se hidrató con solución salina y se mezcló justamente con una solución antibiótica de metrodinazol y clandamicina, justamente para como profiláctico al medicamento antibiótico que ya estaba recibiendo el paciente. Y lo que se hizo fue darle un seguimiento en las siguientes semanas. Aquí les muestro, por ejemplo, pues el proceso de extracción, el proceso de implantación. De alguna forma, nosotros sabemos que la mayoría de los perros, cuando tienen la extracción de algún molar, pues al no tener demasiado formación ósea en la parte mandibular, pues son susceptibles en el futuro de poder tener pues alguna fractura, alguna lesión en estos sitios. Entonces, el poder de alguna forma garantizar que el sitio donde se ha hecho la extracción pueda generar una remodelación ósea lo antes posible, pues reduciría el riesgo o potencial riesgo de tener una lesión en el futuro. Entonces ahí está más o menos cómo queda la extracción de este cuarto molar, y ahí tenemos la cirugía posquirúrgica donde vemos cómo pues BHB está implantado en el sitio de la lesión, se hacen los cierres correspondientes, y aquí tenemos el seguimiento del paciente 6 semanas después. Como vemos, todavía hay un remanente de material ahí, pero vemos justamente que el sitio donde se hizo la implantación mayoritariamente se encuentra eh, densificado. Bueno, en proceso de remodelación, vamos a decirlo así. Y pues la parte donde se hizo la lesión pues se encuentra pues bastante sana, aunque tiene ahí todavía algunos puntos que tenemos que remover posteriormente. Estos son los comparativos, sería entre el día de la lesión y, si se fijan, 6 semanas después, que sería el de la derecha, sería el posquirúrgico, este sería 6 semanas después de su implantación. Sería el comparativo el día de la cirugía y 6 semanas después. Bueno, algunos comentarios finales que tendríamos que ver con BHB, lo vimos ayer.
pues tiene las características que nosotros buscaríamos en un material que pueda asistir la remodelación ósea, desde que sea bioactivo, o sea, que estimule algunas acciones a nivel molecular para reducir el tiempo de la recuperación ósea, que sea reabsorbible, que desaparezca en un tiempo específico y que en su lugar sea sustituido por hueso. Esto pues va a ser asistido a través de promover la vascularización. El hecho de que sea sintético va a evitar justamente un potencial rechazo. La parte de osteoconducción y osteoinducción pues va justamente a reducir el tiempo en las que las células osteoblásticas pueden ocupar el sitio de la lesión y pueden proliferar osteoblastos maduros, ¿vale? ¿Qué más habíamos hablado el día de ayer? Pues habíamos hablado que BHBET puede presentarse en 3 tamaños distintos. Un tamaño S, que va a ir en un granulado entre 250 a 500 micras. Tenemos dos presentaciones de 1 gramo, de 2 gramos, que son aproximadamente 1.25 centímetros cúbicos y 2.5 centímetros cúbicos, que está indicado principalmente para lesiones menores a 5 milímetros. Tenemos posteriormente un tamaño M, que es un granulado entre 250 micras y 1 milímetro. Creo que yo cometí un error, aquí son 250 a 500 micras. Y aquí sería de 250 micras a 1000 micras, que sería 1 milímetro. Igual lo tenemos en presentación de 1 gramo y 2 gramos. Este usualmente está indicado para un defecto que sea mayor de 5 milímetros, pero menor de 1 centímetro aproximadamente. Y finalmente tenemos el tamaño L, que también lo tenemos en presentación de 1 gramo y de 2 gramos, que el granulado va de 1 a 3 milímetros y que busca justamente hacer la remodelación o el relleno de defectos que vayan mayores a 1 centímetro, pero menores a 2.5 centímetros. De ahí en adelante, vamos a usar o sugerir el uso de un producto que vamos a mostrar a continuación, que va a ser BH-Dens. Y también vamos a ver más adelante el uso de un apósito primario, un asistente de cicatrización de heridas que se llama BH1, que vamos a mostrar un poquito más adelante. Voy a hablarles cuál es la propuesta que tiene TRBet cuando las lesiones van alrededor de 2.5 centímetros en adelante. Para eso, lo que nosotros hemos diseñado es el uso de segmentos óseos porosos, y donde el nombre del producto es BH-Dens. A la fecha lo estamos haciendo personalizado. La idea es hacer un lanzamiento de este producto en los siguientes meses como un kit, como el que se ve en la pantalla, donde tenga segmentos óseos para diferentes diámetros de hueso y diferentes longitudes, que vaya de 3, 3,5, 4, 4,5 y quizás 5 centímetros de largo, dependiendo del huesito. ¿Vale? Eh, ¿Qué tendríamos que entender acá? Tendríamos que entender acá diferentes cosas. La jerarquía de los huesos, o la estructura jerárquica, perdón, de los huesos, eh, es una estructura que usualmente está conformada por, digamos que partamos de derecha a izquierda. Inicialmente está estructurada de un material compuesto que es polimérico cerámico, o sea, tiene fibras helicoidales de colágeno intercaladas con cristales de hidroxiapatita a nivel nanoscópico. Y esta estructura lo que va a generar es justamente estas fibras de colágeno o fibras de colágeno hidroxiapatita, que posteriormente van a generar un intercruzamiento a través de lamelas y van a dar origen a lo que conocemos justamente como los ostiones o la estructura haversiana, que es lo que estaría principalmente conformado lo que sería nuestro hueso cortical, ¿vale? Esto sería como la etapa, la parte más densa de nuestro hueso, y a la parte interior que está cerca del canal medular, pues tendríamos la formación de hueso esponjoso. Esta estructura jerárquica de los huesos tan compleja es muy difícilmente alcanzable por materiales diseñados por el hombre. Y aquí quiero hablar un poco de cuando diseñas biomateriales o cuando diseñas bioandamios, sean por casting o sean impresos, es algo que tenemos que tener en cuenta.
Uno de los primeros aspectos, estoy mostrando solamente dos propiedades, si pudiéramos hacer esto extensiva a otras que también son muy importantes, pero voy a destacar, por ejemplo, lo que es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es la capacidad de deformación que tiene un material en términos generales. Y la otra propiedad importante que se cruza en el eje de las X es lo que es la tenacidad a la fractura, que es la resistencia que tiene un material antes de fracturarse. Lo que podemos ver es que todos los materiales sintéticos o diseñados por el hombre están ubicados muy lejos de lo que son las propiedades que tienen los materiales orgánicos, que la mayoría de ellos, como lo vemos aquí en la parte inferior izquierda, pues están constituidos de estructuras biomiméticas, o son estructuras que son porosas, muchas de ellas están embebidas por parte inorgánica y por parte orgánica, como lo vimos en el caso de los huesos, lo que nos hace, por ejemplo, que los metales, que son materiales que tienen una tenacidad a la fractura muy alta y tienen una capacidad de formación muy alta, pues se encuentren demasiado alejados de esta zona intermedia. Por eso es que en muchos casos, cuando el organismo no es capaz de integrar este material al cuerpo, existe realmente una resorción ósea. Esta es la principal razón por la que dejamos usar, por ejemplo, los aceros inoxidables y nos midamos a los titanios, porque la mayoría de los aceros inoxidables generaban problemas de resorción ósea en muchos de los sistemas de implantación. Entonces, se decidió usar un material como el titanio que tiene una densidad mucho más baja, pero si se fijan, mucho más baja no significa cerca de los materiales orgánicos tampoco. Tenemos otro conjunto de materiales que serían los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos se encuentran más cercanos a, a la tenacidad, a la fractura de los de los materiales orgánicos, pero también tienen capacidad de formación más alta. Si bien es cierto, se encuentran cerca, tampoco las propiedades son completamente compatibles con lo que sería un hueso cortical o con lo que sería un hueso esponjoso. Y por el otro caso tenemos toda la familia de los polímeros, que los polímeros tienen una capacidad de formación más baja, pero también tienen tenacidades a la fractura más bajas. Entonces, ¿qué soluciones tenemos nosotros para aproximarnos justamente a lo que son las propiedades o biomiméticas que tiene un material orgánico? Pues una de ellas, como lo decía justamente, la ingeniería de tejidos es el uso de la tecnología y una de estas tecnologías es el uso de la manufactura aditiva. Ahora bien, aquí les muestro, por ejemplo, las propiedades de un hueso cortical usualmente en la parte, atención, están entre 50 a 151 megapascales y el trabecular de 1 a 5, mientras que la resistencia a la compresión va de 100 a 150, mientras en el cortical, mientras que un trabecular va de 2 a 12 megapascales, ¿vale? Aquí están sus otras propiedades y las porosidades asociadas. Esto es la base justamente de diseño para establecer lo que es VH-Dense. Si tú vas a diseñar un material que vaya a ser sustituto de hueso, pero de segmentos de huesos largos, no como un relleno, pues tú necesitas buscar que ingenierilmente tenga esa compatibilidad con el tejido que va a sustituir. Una de las principales características que nosotros buscábamos cuando diseñamos VH-Dense es que no fuera un material denso. ¿Por qué? Porque a diferencia de, de, de los, de los metales que son completamente densos, yo esperaría que un bioandamio cerámico pudiera estar facultado para que sea irrigado por fluido fisiológico, llámese sangre o plasma, y que pueda además, en el proceso de reabsorción, servir como osteoconductor de las células al momento de estarse reabsorbiendo. Entonces yo busco que el material pueda interactuar con el medio que va a sustituir, en este caso va a ser reemplazado en un sitio donde debería haber hueso. Usualmente en algunos segmentos puede haber incluso canal medular, entonces tú lo que buscas es que el proceso de irrigación desde la parte distal a proximal, superior e inferior de lo que fuera el segmento, pues fuera completamente permeable a estos sistemas. Entonces, una de las primeras características es que al igual que el VHB
se conforma por gránulos y puede permearse o percolarse, VHDENS tendría que tener las mismas características. Dos, el hecho de poder hacer sistemas de impresión o poder desarrollar geometrías tridimensionalmente nos va a permitir justamente para algunos tipos de lesiones, pueden ser huesos largos o pueden ser parte del maxilar o el cráneo, pues poder tener la característica de poder aproximarte justamente a la complejidad geométrica de la pieza que pretende remodelar. Estas imágenes que ven acá son parte justamente de nuestros desarrollos internos. Estas piezas las estamos empezando a hacer personalizadas justamente porque cada una de esas lesiones empieza justamente a tener características diferentes dependiendo del traumatismo. Lo que busco darles en esencia con esta visibilidad es que VH, la tecnología VH convertida en VH-DENS puede ser de alguna forma modelado, moldeada a las características que busquemos de acuerdo a la lesión que pretendemos sustituir. Como vemos, nosotros tenemos un conjunto de propiedades mecánicas sobre las que podemos variar dependiendo pues, de la lesión y dependiendo del tipo de hueso que hablemos. Esto implica tener un conocimiento importante en la parte de biomateriales y en la parte de ingeniería. O sea, cuando yo hablaba de que la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos se conforma de conocimiento celular, del conocimiento de biomateriales y la parte de tecnologías de ingeniería, hablaba justamente a poder entender esa interrelación que puede llegar a tener un biomaterial con un proceso de manufactura. Por ejemplo, todas las variables que ven aquí alrededor en azul son las variables más importantes dentro de un proceso de impresión. Cuando tú diseñas una pasta a través de la tecnología VH, lo que buscas justamente es generar las condiciones de esa pasta para que pueda, de alguna forma, modelarse en la geometría que pretendes imprimir, pero que al momento de que la pretendes modelar o imprimir, no se deforme a sí misma, ¿no? Sino que tenga justamente las características geométricas de la lesión a sustituir y que además pueda tener las propiedades mecánicas próximas al hueso que pretende modelar y que también tenga esos sitios de anclaje de las células, como ven la porosidad interconectada que tiene la impresión que estamos viendo aquí abajo. Eso pues nos va a permitir justamente generar estructuras biocerámicas activas, capaz de remodelarse, pero que a su vez pueden generar ese andamiaje o esos sitios donde pueden posarse las células que pretendemos eh, que lleguen al sitio de la lesión y que empiecen a proliferar y diferenciar, ¿vale? Entonces, esto es justamente lo que hablamos de la tecnología VH-DENS. Ahora, yo les mencionaba que es importante garantizar, y es una pregunta recurrente, si las propiedades de los cerámicos pueden empatar las propiedades de los materiales orgánicos. La tabla que yo les mostré es que respecto a módulo de elasticidad, tienen propiedades más grandes. Respecto a tenacidad a la fractura, hay un amplio espectro donde pueden ser mucho peores o ser equivalentes a algunos tejidos orgánicos naturales. Pero lo cierto es que nosotros con la tecnología VH podemos generar desde materiales tan densos como 300 megapascales hasta materiales porosos de 32 megapascales. Yo les mencionaba acá, comparemos la resistencia a la compresión que tiene un hueso cortical que va entre 100 y 150 y un hueso trabecular que va entre 2 y 12 megapascales. Entonces, claramente podemos ver que la tecnología TH, dependiendo de cómo sea diseñada, puede tener propiedades mucho más altas y a través justamente del control de la porosidad, podemos llegar a alcanzar estructuras biomiméticas a compresión muy similares a las que tendrían la parte de huesos. Una cosa sí es importante destacar y es que los biocerámicos son muy malos para la parte de esfuerzos cortantes, por lo cual no pueden ser perforados, no pueden ser atravesados. Si necesitamos que por ahí pase algún medio de fijación, esto tiene que ser impreso o diseñado desde un principio o generar que estos sistemas de anclaje vayan
por fuera de lo que sería el material cerámico, porque cualquier esfuerzo cortante haría justamente lo que se ve aquí en la parte inferior izquierda. O sea, detonaría una fractura casi inmediata del cerámico. ¿Por qué? Porque no tiene características a, a corte que puedan ser lo suficientemente robustas para soportar carga a corte, pero sí a compresión. Ahora, les voy a mostrar nuestro primer implante de VH Dents. El primer implante de VH Dents lo hicimos el 16 de septiembre. De hecho, era un caso, una segunda cirugía de un paciente que había tenido una no unión, que había tenido una placa, había tenido de alguna forma una infección y la calidad del hueso era más o menos la que podemos ver en el zoom que está acá, donde tendríamos aproximadamente un sitio a remodelar de 3 centímetros. En este caso, pues de un radio. Bueno, aquí no se hizo la remoción de placa, simplemente se entró a quirófano con un segmento óseo de VH Dens y VHB granulado para hacer el complemento al sitio de la operación. Y se hizo el implante. Más adelante vamos a ver cómo es que VH Dens puede modelarse con un bisturí en el laboratorio, perdón, en el laboratorio, en el quirófano, antes de implantarse sin ningún problema y puede acondicionarse al sitio de la lesión y meterse directamente a presión. De hecho, por ejemplo, aquí el andamio se metió en 2 segmentos, justamente para modelarlo. Se metió este sitio, este segmento largo, y después se metió un sitio más chiquito para que quedara justamente metido a presión en el sitio de remodelación. Aquí está el posquirúrgico. 2 semanas después, el implante sigue en sitio, no se ha movido. 4 semanas después, la parte superior está completamente integrada al hueso. Todavía tenemos el segmento más largo, pues se encuentra en sitio y se encuentra en un proceso pues, de reabsorción y de estimulación local. Aquí está el postquirúrgico. 1 mes después de la lesión, tenemos justamente la reabsorción de la parte superior. 2 meses después, vemos cómo el andamio se está reabsorbiendo y empieza a haber pues una extensión justamente del hueso que se está remodelando. Y 4 meses después tenemos justamente ya la reabsorción completa del material y se encuentra un callo que yo no llamaría óseo, sino un callo cartilaginoso justamente en el sitio que se encuentra en un proceso de maduración. Pero el paciente, 2 semanas después de haber sido implantado, pues con los cuidados adecuados puede regresar a ser parte de su proceso de recuperación. No es un paciente que esté dado de alta, es un caso que se va a presentar ahorita en el AMBEPE este fin de semana por parte del cirujano que atendió a Pato, y pues ahí podemos ver pues la referencia clínica más acercada a los últimos meses de remodelación. Otro caso que tenemos, por ejemplo, es Mika. Mika es otro Border Collie, como Pelusa, que no se le aplicó relleno, sino que se le aplicó realmente un segmento óseo, porque la pérdida ósea que tenía, o el hueso que había que remodelar, era alrededor de 4,5 centímetros, y la calidad de hueso era relativamente mala. Ahí está más o menos cómo se entrega los segmentos óseos. Estos segmentos óseos, pues obviamente el cirujano en este momento nos da aproximadamente la mayor cantidad de hueso que esperaría remover, y una vez en sitio, pues él define, dependiendo de la calidad del hueso y dependiendo justamente de las observaciones que tenga, cuál es la cantidad que pretende realmente remodelar. En este caso, no se utilizaron los 4 centímetros, sino un segmento un poquito menor. Pero aquí podemos ver, pues era un paciente que de entrada tenía pues un proceso infeccioso. Ya podemos ver aquí la calidad del hueso era bastante mala. Finalmente no se decidió hacer la remoción completa, pero aquí podemos ver un poco cómo se maneja VH Dens en el sitio de remodelación. Tú llegas con la cuña esterilizada, haces la medición una vez que has removido el hueso y perfilas con bisturí en ese momento el diámetro final para poder dejarlo en el sitio de implantación. Entonces ahí mide, si se fijan,
A pesar de que ellos habían planeado tener una cirugía más o menos como de, bueno, el segmento óseo medía casi 4,8 centímetros, ahí le está quitando más o menos como 2, 1,5. Entonces, podemos ver que el implante, una vez cortado, pues queda en el sitio de fijación como se ve acá, entra completamente a presión y el material no se mueve del sitio, o no hemos tenido el caso de que se haya movido o salido del sitio para los implantes que se han hecho a la fecha. Este paciente no le hemos, bueno, es reciente, no tenemos casos de seguimiento en el tiempo nuevos, pero pues vamos a estar actualizando justamente el caso a medida que este vaya generándose pues, los datos de seguimiento clínico. Con eso les presento la tecnología VH-Dens. Quisiera saber, Doc, no sé si tenga alguna pregunta o aquí, Lalo, sobre lo que estamos platicando. ¿No? No. Bueno, eh, me gustaría pasar justamente a compartirles otro producto. En este caso es el apósito primario, que es realmente una crema que tiene una base bactericida y tiene un principio activo basado en BH, justamente que acelera el proceso de cicatrización. Entonces, ¿qué es BH1? Pues BH1 es un apósito primario, tiene un medio de arrastre y tiene partículas bioactivas justamente que aceleran la parte angiogénica y la parte de secreción de colágeno tipo 1. ¿Para qué está diseñado? Bueno, está diseñado para dos cosas. Una de ellas es que sea eh, antimicrobiano, o sea, que reduzca la posibilidad de una infección en el sitio donde tenemos expuesta una herida y que acelere de forma activa los procesos de cicatrización de heridas superficiales y profundas, ¿no? Eh, ¿Qué buscamos que haga? Lo que buscamos que haga es que induzca justamente la producción y la secreción de colágeno tipo 1 y factores de crecimiento endotelial vascular y factores de crecimiento transformante beta que nos permitan justamente acortar esos sitios de la lesión. ¿Cómo se usa o para qué está indicado? Pues está indicado para heridas posquirúrgicas, cualquier herida posquirúrgica, heridas infectadas por mordedura o alguna herida traumática o generada por abrasión, que son usualmente comunes en algunos maltratos animales por ahí. ¿Cómo se usa? Pues al igual que la mayoría de las cremas, tenemos que limpiar asépticamente el sitio de la lesión, lo mejor que se pueda, secar con una gasa y una vez seco se hace la aplicación del apósito en el sitio de la lesión y se cubre con una gasa en caso de ser necesario. Y la recomendación es, cada que se cambie el vendaje o se haga limpieza, pues hacer el cambio justamente de la aplicación de BH1. Aquí voy a mostrar algunos casos. Todos estos casos los vieron previamente como parte de algunas de las cirugías. Todas estas serían aplicaciones postquirúrgicas de pacientes. Ahí podemos ver la parte de recuperación a los 10 y a los 30 días de Brownie. Max, que tenía la parte de artrodesis, también después de los 10 días, pues ahí está pues bastante acelerado. Incluso empieza la regeneración de pelo en algunos sitios y a los 15 y a los 20 ya está completamente recuperado a los 20 días. Ahí está Pelusa, Pelusa que fue el caso de no unión también que mostramos, como una aplicación y seguimiento periódico, pues ya a los 10 días ya se encuentra en un proceso de cicatrización muy avanzado y a los 30 días incluso ya casi recupera su pelaje. Este caso particular nos lo compartió el doctor Alejandro Nonato sobre un caso que tuvo por abrasión de un paciente que llegó a su clínica, a la clínica donde él trabaja, y donde él tuvo la oportunidad de, como las dos patas estaban de alguna manera afectadas, eh, usó una crema comercial, otra crema, y lo usó como comparativo con la nuestra, como para ver un poco, pues si realmente era un candidato justamente a sustituir algunos de los productos que ellos usan, ¿no? Los resultados que usan aquí con alginato de calcio y los que tuvo con BHB, lo que él concluyó en ese momento es que la aceleración del proceso de granulación
fue mucho mejor que el que podía observar con alginato de calcio y esto le permitió justamente poder pensar en tratar a Polo. El caso de Polo es un caso interesante porque es un caso que no era un caso de una herida per se, pero fue una herida contaminada que no cicatrizó de un proceso de artrodesis. Me gusta porque realmente el seguimiento que le dio Alejandro fue pues bastante bueno porque tuvo la posibilidad de tenerlo internado y pues bueno, le tuvo la capacidad de tener el cuidado y seguimiento que se espera en un caso para mostrarlo con estas características. Bueno, aquí había justamente una infección generado precisamente por un proceso de una fractura, pues que no se cuidó de forma adecuada o que se infectó de alguna forma y que hubo la necesidad de generar un proceso de artrodesis. Aquí la artrodesis pues, la desarrolló como suelen desarrollarla, aquí no se usó VHB en realidad, simplemente se aplicaron estas dos placas, se hizo justamente el cierre de la herida y él empezó a darle seguimiento desde el 16 de noviembre al 19 de noviembre, pues la herida en realidad va empeorando, hay un proceso inflamatorio y una apertura de la herida que no busca cicatrizar. Sigue del 19 de noviembre al 23 de noviembre igual, o, o en un proceso muy similar, y es en el momento en que decide justamente buscar como alternativa asistir la parte de cicatrización con BH1. Entonces, aquí empieza el tratamiento en el día cero, el 24 de noviembre, y empieza a aplicarlo de forma diaria. La primera observación que tiene es que la generación del proceso de granulación es acelerada, lo que le permitió crear justamente un, un, una preparación del hecho quirúrgico que le permitió hacer la liberación de esfuerzos de forma lateral y en todo caso permitir generar el cierre para el día 4 o 5. Aquí está empezando el proceso de cierre. Ya después del día 5 lo cerró completamente y siguió con el tratamiento diario de VH1 el día 8, el día 14, el día 22 y el día 27. Aquí ya lo declaró, ya no seguimos dándole seguimiento, supongo que Polo fue a su casa, no sé si se llevó para aplicación VH1, pero él lo declaró como un paciente dado de alta en este sentido. Entonces, pues este es uno de los casos, creo, más complejos que hemos tenido de seguimiento a la fecha para el apósito primario, y pues era algo que les quería yo compartir. Aquí podemos cerrar un poco hablando de lo que sería el catálogo de productos que tiene TerraVet. Pues ya habíamos hablado un poco de los casos de aplicación para el relleno. Tenemos 6 presentaciones de VHVet, una de 2 gramos que va de S, M y L, y una presentación de 1 gramo que igual va de S, M y L. Aquí están más o menos sus precios unitarios al público. Este es el precio máximo sugerido. Ya sería el costo final con IVA. BHDENS, estamos en el proceso de desarrollar ya los prefabricados para que puedan salir también como kits, pero en el a la fecha se hacen usualmente personalizados dependiendo de la lesión y pues su costo depende evidentemente de la cantidad de material que se use dependiendo de la lesión. Y tenemos la parte de BH1 que de momento no tenemos la capacidad de venderlo, pero vamos a estar generando un proceso de promoción en este sentido, que por cada 2 viales de VH1 les vamos a dar un apósito primario para cicatrización de manera gratuita. Entonces creo que es algo que tenemos que tener en cuenta por ahí. Y pues sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tengamos algo que platicar, Doc. Pues bueno, es de pensar en que este tipo de material, siendo un osteoinductor, un osteoconductor, es un material que va a ayudar muchísimo en cirugía ortopédica, optimizando reparación ósea. Seguramente debo de tener estabilidad en mi fractura para que
repare la fractura. Si no tengo estabilidad, con nada la voy a reparar. Entonces, apoyando a la optimización de la reparación ósea, pienso en el uso de los osteoinductores o los osteoconductores o los cerámicos para lograr una reparación en el menor tiempo posible. Entonces, casos donde tengo la desvitalización ósea sería el primer uso. El segundo uso en pacientes de edad avanzada donde la reparación ósea llega a ser lenta, con esto puedo optimizarlo. Nunca voy a pensar en aceleración de reparación ósea porque es un proceso que lleva un tiempo, por lo tanto hablo de optimización en la reparación ósea. Evitar la unión demorada, evitar la falta de unión o no unión, y para eso lo voy a emplear. En una TPLO, si yo no doy una compresión en la línea de mi osteotomía y tengo cierta separación de las líneas de osteotomía de ambos fragmentos, voy a usar este material para poder promover la reparación en ese lugar y evitar puentes interfragmentarios que van a debilitar mi reparación y puede provocarme falta de unión o una fractura a largo plazo. Por lo tanto, creo que es un material que vamos a estar usando muchísimo. Y por esa razón me interesa hacerlo de conocimiento de todos los que hacen cirugía ortopédica, porque esta va a ser una opción muy buena de uso diario durante todas nuestras cirugías. Fracturas conminutas en las cuales hay involucro de la irrigación ósea en fracturas multifragmentadas o fracturas conminutas, como ya dije, pues el mezclar el hueso con este cerámico va a ser de una gran ayuda para lograr la reparación ósea. Entonces, creo que con este material vamos a lograr el incremento de nuestro porcentaje de éxito en nuestra cirugía diaria. Sí, señor. Mira, eso que acaba de comentar, tengo dos comentarios. Mira, por ejemplo, estas dos diapositivas, parte, por ejemplo, de nuestro diseño en la composición química de estos materiales. Hablábamos que se hicieron en dos linajes específicos. Como buscábamos que fuera angiogénico, parte de uno de los modelos que estudiamos fue las células UVEC. Entonces, las células UVEC, que son justamente células que pueden derivar justamente en células endoteliales para la vascularización, vimos justamente cómo al contacto con estos materiales in vitro pueden justamente estimular sus diferentes factores. Mira, si tú tenemos las células UVEC a 3 y a 6 días, son dos tiempos diferentes, que son las primeras etapas. Hablábamos que en el proceso de regeneración, en este caso de hueso, las primeras etapas, después de los procesos pre y proinflamatorios, lo que buscamos es que la zona de remodelación vascularice lo más pronto posible. Entonces, el material al estar en contacto con el sitio de la lesión, a los 3 y a los 6 días, es capaz de acelerar el proceso de crecimiento y diferenciación de células endoteliales, y la respuesta es sí. La gráfica en azul te habla de células UVEC en un medio control donde no han sido estimuladas, sino que crecen como pueden crecer de acuerdo al medio de crecimiento que les favoreces. Cuando están en contacto con el material, claramente podemos ver que el material genera una aceleración en los procesos de secreción de los factores que estamos viendo. Factor de crecimiento endotelial, colágeno tipo 1, la parte de angiopoyetina, que es justamente una proteína que nos da el marcaje de formación de vasos sanguíneos, y la parte de factor de crecimiento transformante beta. Entonces vemos cómo desde los 3 días hasta los 6 días tenemos un estímulo sostenido de la generación de este tipo de células. Ahora,
Si hablamos, por ejemplo, de un linaje de células osteoblásticas, que los tiempos de madurez de una célula osteoblástica de manera regular están marcados para 21 días, podemos ver cómo, por ejemplo, estas son células osteoblásticas jóvenes, son células fetales, las HFV 119. Y también vemos cómo desde los 7 y los 14 días, nosotros al contacto con el material, igual la columna en azul es un medio donde están las células sin estímulo, o sea, sin el material, como al estar en contacto con el material, lo que hace el material es generar justamente un crecimiento sostenido de la secreción de estas proteínas que te habla un poco de cómo acelera el proceso de madurez que tienen las células. O sea, tú llevas o sabes que desde el séptimo día tú ya tienes, por ejemplo, la presencia tanto de fosfatasa alcalina, colágeno tipo 1, mucho mayor a la parte que tendrías cuando no tienes un estímulo, que es realmente sostenido. Entonces, el hecho de que tú, en el sitio de la lesión, estimules la secreción de estos factores a través de su liberación, es la que te ayuda de alguna forma a pensar o garantizar que la parte de remodelación ósea puede tener, como usted dijo, pues un proceso de asistencia en el proceso de remodelación, mm, quizás un poco mayor al que se esperaría en condiciones normales si no lo tuviera, como serían las columnas en azul, ¿no? Entonces sí tiene ese proceso de asistencia. Sí, súper, Pues, perfecto. pues muchísimas gracias, Doc. Podemos terminar Pues acá. gracias, ingeniero Juan Manuel Alvarado. Muchas gracias por tu participación en la enseñanza para los cirujanos veterinarios, los ortopedistas, porque esto es algo muy importante que lo habíamos estado importando, lo hemos traído de Francia, de Estados Unidos, y pues obviamente después de ver la lista de precios está 2 a 3 veces abajo de los productos que utilizábamos antes. La alegría es de que es tecnología mexicana desarrollada por mexicanos, por investigadores mexicanos que pues al frente de ellos está el ingeniero, el doctor Juan Manuel Alvarado, y pues estamos muy entusiasmados con esto, al grado de que vamos a empezar a promoverlo y a tenerlo de manera comercial. Lo vamos a estar distribuyendo. Esto lo pueden comprar en distribuidora Bruselas, distribuidora@bruselas.com.mx. A Lalo, Gracias, Doc. para que estén al pendiente con Lalo y lo podemos encontrar. Bien, no queda más que despedirnos. Muchas gracias, Juan Manuel. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Doc, y lo que se necesite, estamos aquí a la orden. Sí, gracias, Lalo. Gracias, Doc. Gracias.